Vamos a ver uno de los ejemplos más habituales, pero que llama mucho la atención, que es utilizar elementos de comida, en este caso frutas, para interactuar con el ordenador. El ejemplo más habitual es el del piano. Entonces yo aquí ya tengo algunas frutas, puede ser cualquier tipo de fruta, porque lo importante es ir conectando cada uno de estos cables a un elemento y cargar un ejemplo que funcione con la música, o podríamos hacer controlar el cangrejo de antes pulsando las naranjas. En este caso voy a buscar un ejemplo, en vez de hacerlo nosotros, voy a buscar un ejemplo de un piano, que hay multitud de ellos en el buscador de Scratch. Entonces vemos que este piano funciona con las flechas, con la barra espaciadora y con el clic. Para probarlo, vemos que al pulsar la barra espaciadora hace un sonido, con las flechas hace un sonido, con el clic hace un sonido y con la barra espaciadora hace un sonido. Lo que vamos a hacer es sustituir esa pulsación de teclas por pulsar las distintas frutas. Conectamos, podemos conectar directamente pinchando en la fruta o aprovechando las chinchetas de encuadernación pulsándolas en la fruta. En este caso tenemos que ir conectando cada elemento en la fruta. Y nos queda el amarillo para el limón. A partir de este momento, si nos ponemos la pulsera que hace masa, ya empezamos a funcionar con las frutas. Si pulsamos dos frutas, actúan al mismo tiempo. Entonces, la idea más importante de esta placa es que conectándola a cualquier elemento conductor podemos interactuar con el ordenador. Luego depende del programa que hagamos con el entorno de Scratch para tener una interacción con distintos elementos como son la música, mover una nave, mover un objeto o que se emita un sonido.